¿Cuál es la definición de depresión bipolar? Cuando hay una depresión en alguien que ya tuvo un episodio maníaco. Qué fácil. Pero ¿cómo saber si ese paciente que tiene una depresión no está debutando en un episodio, en enfermedad bipolar? Y que si le doy un antidepresivo, a lo mejor vira y hace manía. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver que hay ciertas características que nos pueden ayudar a diferenciar eso. ¿Cuál sería la característica más importante? No de la clínica, de la genética. La genética. Si yo tengo un hermano con enfermedad bipolar y el otro hermano está teniendo depresión, lo más seguro es que esta depresión sea bipolar. ¿De acuerdo? Hay una muy alta posibilidad de que esto sea depresión, bipolar. Eso me está llevando, entonces, uno de los factores, tanto en esquizofrenia como en bipolar, más importante, pues es la genética. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver cómo es la genética en el trastorno bipolar. ¿Qué otra enfermedad se confunde con bipolar? Trastorno límite de la personalidad. Ese es, ¿verdad? Y yo digo que son primo hermanos. Y a veces los bipolares son trastorno límite. O sea, el bipolar más trastorno límite de la personalidad. Y que ya son súper difíciles esos pacientes. Para los médicos son cabrones, ¿verdad? Pues esos pacientes que tienen además el límite y el bipolar. Entonces interna, y decimos, ¿se internó por border o se internó por bipolar? ¿Cuál sería una diferencia? Es decir, en el cuadro maníaco, siempre sea leve o sea grave, la característica es precisamente el lado opuesto, el polo opuesto de la depresión, de una de exaltación. Pero llega, entonces un ejemplo, es un muchacho de aproximadamente 18 años. Ajá. ¿Sí? Nunca se había conocido con enfermedad psiquiátrica. ¿De acuerdo? Y nos llega al instituto porque el paciente se intentó suicidar. ¿De acuerdo? Cuando yo interrogo, me dicen los familiares, antier estaba reviendo. Nunca no se había puesto mal. Bueno, era berrinchudo, siempre hace sus crisis, siempre está a veces de mal humor, a veces de buen humor, pero antier estaba re bien, fue una fiesta, ¿sí? Al día siguiente sale de la casa en la mañana, sale todo el día, regresa, da un portón ahí, y cuando subimos, doctor, ya tenía que se había intentado suicidar. Ahí lo vemos, el paciente no habla, no nos dice nada, y unas horas después, ya está bien, nos dice, pues ya, ¿qué le pasó? Y entonces nos platica la historia, dice, pues el día ayer fui a una fiesta, conocí una chava, las enamoralinas de que platicamos, ¿verdad? Conocí una chava, me gustó, yo le gusté, fuimos a Chapultepec, nada original del chavo, fuimos a remar, en ese que estábamos remando, pues acá en y hasta que le quise agarrar sus partes nobles, ella agarró y dijo, ¿qué onda? Pues va muy rápido. Le dio una cachetada y entonces en esa cachetada dijo, no sirvo para nada. Agarró y llegó a la conclusión de quitarse la vida. ¿Qué es eso? ¿Una crisis? ¿Es un episodio? Pues es un episodio, pero no se confunde con un ciclado rápido. Es una crisis. Que después de un estímulo viene una reacción. Y esta reacción es exagerada. ¿Sí? Después de la reacción se quita. ¿De acuerdo? Ya se quitó. Y el paciente después de esto está como si nada. Como si nada. ¿Eso es episodio? No. El episodio, yo estoy en episodio, supongamos, maníaco o depresivo, me duermo maníaco y me despierto maníaco. O no duermo ni despierto, ¿verdad? Porque no, ni duermo. O las 2 horas que duermo, estoy maníaco.
Y el depresivo, me duermo deprimido y me despierto. Ese es un episodio. Para que uno diga que es un episodio, para ser manía, debe durar ¿cuánto? 2 semanas. Una semana, miren, él sí estudia. Una semana. Y para ser depresivo, 2 semanas, 2 todos semanas. los días, la mayor Eso parte. para quitar estos fenómenos de crisis. Si no le diéramos tiempo, todos caerían en los diagnósticos, todos fuéramos bipolares. Nos sacamos la lotería, estamos felices 2 días. Yo me imagino que si alguien se saca más de 10 millones de pesos, no duermo en 3 días. Con 3. Bueno, tú porque eres bipolar ya te la ya te la sigues, ¿no? O sea, ya, pero uno que no es bipolar y que es súper sano, ¿de acuerdo? Pues no, gracias a la fluoxetina, pues 2 días estarías de fiesta y ya luego se te va bajando tu dopamina, etc. Entonces el trastorno límite de la personalidad es otro de los trastornos que se pueden confundir con bipolar, ¿de acuerdo? Hipertiroidismo, maestro. Hipertiroidismo. Con manía. Generalmente entonces, bueno, el trastorno bipolar podríamos dividirlo en primario y secundario. ¿Qué quiere decir? Si hay una causa médica que te está generando ese fenómeno de trastorno bipolar, sería secundario. Secundario a hipertiroidismo. Pero el trastorno bipolar ahí está. Pero se confunde No, tengo el trastorno bipolar y le hago laboratorios y sale que... Porque muchas veces es así. Ahora, si un dato del hipertiroidismo es que esté uno acelerado, pero no del tipo bipolar. ¿Sí me entienden? No del tipo. Se ha asociado los trastornos afectivos con alteraciones de la tiroides. ¿De acuerdo? Pero no para decir... Tenemos que hacer como exclusión, un diagnóstico de exclusión. Caballero, perdón, otra situación en la que también, desde luego, ya sea que sea mixto y o se pueda confundir el mixto es cabrón. Y que lo diga, amigo. Sí, el mixto es cabrón. El episodio maníaco grave, la manía de grandeza, por ejemplo, en síndromes paranoicos y o esquizofrénicos. Por eso se puede confundir con esquizofrenia. Yo he visto muchos pacientes que parecerían esquizofrenia y después con el tiempo decimos fue bipolar. ¿La manía es similar, maestro? Ahorita vamos a ver. ¿Quién da el diagnóstico? El tiempo. El tiempo. No puedo dar un diagnóstico viéndolo maníaco, subiendo las paredes, digo, es bipolar. ¿Sí? Aun cuando, si yo veo a un paciente y lo diagnostico el primer momento bipolar, la posibilidad de cambiar ese diagnóstico es poca. Casi siempre es como de un 20-30%. Si yo un paciente lo veo y digo, es esquizofrénico, así de primera vista, la posibilidad de cambio de diagnóstico es mucha, hasta un 70%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el bipolar, como que las características clínicas son más duras para el diagnóstico. Y si yo digo en la primera entrevista es bipolar, generalmente se queda como el maníaco. En cambio, otros pacientes yo digo es esquizofrenia y a lo largo del tiempo me voy a dar cuenta que pues, no. Y ahorita vamos a ver cuáles. Entonces vamos a empezar la plática con trastorno bipolar. ¿Va? ¿Cómo se le llamaba antes? Maníaco depresivo. Psicosis maníaco Psicosis. Y enfermedad circular antes. Enfermedad circular. Pero bien importante, locura circular. Y bien importante que diga psicosis. O sea, que al igual que la esquizofrenia, una de sus características sea la psicosis. Aunque después nos metemos en enredos y vamos a decir, oye, pero el bipolar tipo 2 no tiene psicosis. Es neurótico. Sí. Pero sí bueno. nos acercamos, cabrón. Bueno, pero sí, bueno. Exactamente, Ari. Ese es lo que vamos a ver. Psiconeuróticamente. ¿Pero qué es psicosis?
Cuando perdemos el contacto con la realidad. Entonces, Cuando pierden yo el les he contacto comentado que para mí hay dos términos que la gente, o sea, o los psiquiatras hemos preferido llamar psicosis que locura, porque la locura como que estás loco, pues como que es peyorativo, entonces claro, ya le llamamos, estás psicótico. O sea, va más tranquilamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin embargo, para mí, psicosis y locura es diferente. Les voy a decir un ejemplo que nos quede bien claro. Es un paciente que tiene esquizofrenia. ¿Sí? El paciente tiene esquizofrenia. Ajá. ¿Todos los pacientes que tienen esquizofrenia están psicóticos? No. No. Es más, la mayor parte del tiempo no están psicóticos. Tienen sus medicamentos, etcétera, etcétera, y no están psicóticos. ¿Qué es la psicosis? Una alteración del comportamiento. Oír voces, algo muy concreto, ¿no? Oír voces. Alucinaciones. Para tener alucinaciones, ¿qué más? Alucinaciones. Ideas delirantes. Delirios. Delirios. ¿Qué es un delirio? Es una exterioración psíquica y verbal. Es una idea que no es, que los demás saben que no es, ajá, y que él cree que sí es. ¿No? ¿Sí? Se está riendo de mí esta pinche Margarita. ¿Sí la vieron? Ah, sí se está riendo de mí. Ahora, ¿qué tanto de psicosis se está riendo de mí? Esto nos ha pasado a todos, no chinguen. ¿O no? Todos hemos pensado que alguien se ríe de nosotros. Entonces va de grados también. La psicosis va de grados. Claro, si yo agarro y le suelto un trancazo a Margarita, pues como que ya me estoy pasando y conductualmente está afectando, ¿sí?, este pensamiento que tengo. Muy difícil, muy diferente a que yo de repente haga así, diga, pinche Margarita, con la mente me está moviendo la cabeza. Eso, de que se esté riendo de mí, muchos creen, pues sí, se puede estar riendo. Ahora, de que me mueva la cabeza así, pues ya todos diríamos, no, creo que si el doctor a mí así le falla, ¿no? Porque eso de creer que Margarita le está... Ese es un absurdo ya, es una idea bizarra. Entonces, las ideas delirantes pueden ser desde muy sutil. Una idea delirante que no es delirante. Mi novia me engaña. El 90% de posibilidades que sí sea cierto. No sé, ¿No? Entonces, no es idea delirante como tal. Claro, si yo digo, ¿por qué te engaña? Es que ella, ¿sí?, a través de los pensamientos... no, como decía una paciente muy buena que decía que su novio, su esposo le engañaba. ¿Cómo sabe que le engaña? Porque el otro día pasé y en el mercado una señora tenía el mismo perfume. ¿Se me entiende la idea del engaño? O sea, de que le engaña al señor yo no tengo la menor duda. Y le voy a decir, no creas que no tenga nada, sí, lo más seguro es que te engaña. Pero ¿cómo llegaste a la conclusión de que te engaña? Entonces llega a la conclusión porque huele en el mercado una señora que huele igual que ella. Y entonces la conclusión es, él, mi esposo, es tan ojete que le deja la llave de la casa para que ella entre, se ponga mi perfume, ¿sí?, y así me está engañando. Celos delirantes. Pero vean la diferencia, ¿no? A decir, me está engañando. ¿Por qué? Pues porque se arregla mucho y no vamos a salir a nadie. Mira, está re feliz desde hace 10 días. ¿No? Ok, entonces vean cómo la idea delirante va siendo, pues desde lo más sutil hasta lo más bizarro. Claro, las ideas delirantes de la psicosis, pues es una idea de que los extraterrestres me conectaron un chip en la cabeza y ese chip, un paciente interesante también me dice, doctor, ya entendí, ahora sí, que tengo esquizofrenia. Ya me cayó el 20. Y yo, ay, cabrón, ahora sí le hicimos. Pero, ¿no será que tengo esquizofrenia porque me secuestraron unos extraterrestres, me llevaron a Marte, me pusieron un chip de esquizofrenia y me trajeron para acá? Sí, pues sí es. ¿Sí me entiendes? O sea, como que entendió que tenía esquizofrenia, pero la manera en llegar a la conclusión, el error. Entonces, la psicosis es oír voces, ideas delirantes o pensamiento y conducta desorganizada. ¿De acuerdo? A veces no podemos decir,
tiene tal idea delirante, pero lo ve un paciente que se hinca, por ejemplo, y pasa los días hincados, uno dice, está psicótico, aunque no nos haya dicho la idea delirante. O al revés, en una actividad sí, errática, bañarse con ropa de repente, ¿no? ¿Qué estás pensando cuando, bueno, sin tu novia? Ok, entonces, eso es psicosis. Pero entonces tengo un paciente que se le diagnosticó esquizofrenia porque alguna vez tuvo psicosis. Tenía ideas delirantes, escuchaba voces. El paciente está con medicamento, bien controlado, se le quitó la psicosis y entonces es un paciente que su papá lo estaba obligando a estudiar relaciones internacionales en el ITAM, de gran exigencia. El paciente ya le faltaba un semestre, pero no podía acabar, y entonces dijo, me voy a rebelar, yo no quiero ser esta carrera. Yo lo que quiero hacer es director de cine. Y entonces el cuate tenía lana, le dijo al papá, llévame a Francia, ya me inscribí en una escuela por internet, ahora se puede todo por internet, y también hay institutos patrulla en todos lados del mundo. Se inscribió en el Instituto Patrulla ahí en Francia, y entonces ya se fue. Bueno, el papá no quería dejarlo, ¿cómo lo va a dejar? Él se fue, la abuela se muere, le deja una herencia, con la herencia se va, y a las 2 semanas el paciente dice, yo ya no quiero estudiar aquí. Se va a Praga, estudia relaciones internacionales, acaba en Praga y regresa. Y cuando yo lo veo le digo, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Y me dice, director de cine. ¿Estás psicótico? Sí. ¿Dónde está la idea delirante? Está pensando mal. Y eso yo le llamo locura. ¿Por qué? Porque la psicosis, sí hay medicamento para la psicosis, pero desafortunadamente o afortunadamente no hay medicamento para la locura. Lo que pensamos mal, lo pensamos mal. Él está pensando mal. Bueno, entonces en ese momento estaban los antipsicóticos, pero la locura, el pensar mal, me predispone a la psicosis. La gente que piensa mal en esta condición son gente que tiene más riesgo de psicosis. Él regresa y está con los papás, y el papá es bien jodón, digo, es así, está muy al pendiente de él, como la mayoría de los papás de pacientes. Que nada más están, si ya hizo del baño chueco, ya recayó, que si el paciente se encierra para hacer del baño ya está mal, que si se ríe porque se acordó de un chiste el doctor ya está teniendo soliloquios, ¿no? Los papás sí son bien jodones. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo le hemos llamado? Alta expresión emocional. ¿Cómo? La alta expresión emocional. Acoso. Como acoso, ¿verdad? La alta expresión emocional pues produce estrés en el paciente y es un riesgo de recaída. Ahora, ese paciente con esa, yo le llamo jodón, pero bueno, técnicamente alta expresión emocional. Y esa alta expresión emocional hizo que el paciente se psicotizara. Y entonces, cuando me lo traen otra vez psicótico es porque ya está en la calle, recogió un excremento y se lo comió. Porque él creía, ahí sí la idea delirante, bueno, Dios le había dicho que hiciera penitencia. Porque había visto anteriormente, se metió al internet y vio pornografía. Y entonces Dios le dijo, para lavar tu culpa, tienes que comerte excremento. ¿Esa qué es? Una idea delirante, alucinación, idea delirante, y la comer porque yo no sé qué sea, pero bueno. Los papás lo traen entonces por psicosis. Lo de que fue a estudiar a Francia y que se quitó y que luego estudió relaciones otra vez internacionales y que va a ser director de cine, pues es parte ya de su mal pensamiento. ¿Y cuántos no pensamos mal? Yo todavía quiero ir a Wimbledon, ¿verdad? A jugar la final de Wimbledon.
contra el John McEnroe, pero John McEnroe ya se murió, etcétera. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos esos malos pensamientos o pensamientos distorsionados. Pero aquí la psicosis es el punto bien objetivo para decir, oye, voces, tiene ideas delirantes o conducta desorganizada. Y entonces ese punto común nos los da con la esquizofrenia. El trastorno bipolar entonces se llamó maníaco depresivo. Hoy vamos a hablar más que nada del trastorno bipolar tipo 1, porque el 2 no me lo sé. El 2 está un chingo, de verdad está difícil entender muchas cosas. El 2, y luego cuando alguien salió con los episodios mixtos, ya decimos qué onda. Pero bueno, trastorno bipolar, así digerido, es una enfermedad igual que la esquizofrenia. ¿En dónde es enfermedad de qué? Del cerebro. Entonces no es una enfermedad del alma, ¿sí? No es una enfermedad, ¿sí?, del corazón, es una enfermedad del cerebro. ¿Dónde está la enfermedad? ¿En qué parte del cerebro? En los neurotransmisores. ¿Pero en qué parte? Los neurotransmisores están en todo el cerebro. Entonces, esta es la parte que se encarga del manejo de las emociones, que tiene que ver con el sistema límbico y con la corteza frontal. La corteza frontal es un mundo que nos está controlando, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con eso, sistema límbico y corteza frontal. Y ahí es donde, al parecer, están mal nuestras conexiones nerviosas. Maestro, sistema límbico con manzanas. Con manzanas. Son áreas del cerebro, son regiones del cerebro que se encarga de procesar las emociones, los impulsos, los sentimientos, claro, procesarlos con los pensamientos. El que le da el afecto a tus pensamientos, a tu conducta, a tu trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sistema límbico. Ajá. Y de esa manera el sistema límbico está fallando. ¿Sí? Es una enfermedad del cerebro, del sistema límbico, ajá, y del sistema prefrontal. Ahora, ¿qué neurotransmisores están implicados en la enfermedad bipolar? Pues todos, como en todas las enfermedades, pero claro, ¿cuál hemos estudiado más? La dopamina y la noradrenalina y la serotonina. Entonces son, sí. Y el GABA. Y el GABA, ¿verdad? Pero el GABA, el GABA es un neurotransmisor que está en todo el cerebro, que es inhibitorio. ¿Sí? Oye, y el glutamato también nos vamos a ir por esta. Pero vamos a dejar los neurotransmisores que tienen que ver con nuestros medicamentos, ¿no? Que nosotros podemos manipular con nuestros medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué neurotransmisores? La dopamina, la serotonina. La hipótesis rápida, así. Manía. La dopamina está por los suelos. Inundado. Las tres, ¿no? Manía, por los cielos, así. ¿Sí? Un chingo de... ¿Y entonces qué le damos? Un medicamento antidopamínérgico que bloquee a la dopamina. De acá aquí están los receptores de dopamina. Está la dopamina entrando en chinga. Entonces tengo que dar un medicamento que bloquee la dopamina. ¿De acuerdo? Ya le bloqueé la dopamina. Ya se le quitó la manía. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la hipótesis de la manía. La hipótesis de la depresión en bipolar está más canija. Parece que también tiene que ver la dopamina. Pero aquí, ¿qué le está pasando a la dopamina? No existe. Pues no hay dopamina. Y entonces el paciente está sin energía. Lo contrario, y ahorita vamos a ver los síntomas, ¿de acuerdo?, de la manía. Entonces, es una enfermedad que se comporta por eso se llama bipolar, con un episodio maníaco y otro depresivo. Y entonces ya habíamos dicho que un diagnóstico diferencial, o con quien se puede confundir, es con alguien que tenga nada más depresión. Y a lo mejor ese
alguien que tenga depresión es bipolar. Es una enfermedad del cerebro. ¿Y por qué da? ¿Por qué da? ¿Por genética? ¿Ya seguro por genética? Por antecedentes genéticos. ¿Por genética? ¿Quién más? ¿Quién otro da? Multifactorial. Oh, ¿verdad? Cuando no sabemos los médicos, antes era, yo me acuerdo que cuando estudiaba medicina era idiopático. Así era el término, porque es idiopático. Así oye mejor, es multifactorial. La diabetes, ¿por qué era? Multifactorial. ¿No? Hasta ya les decía que la misma tuberculosis, que ya sabemos que hay un bacilo para la tuberculosis, es multifactorial. Porque si yo les doy el bacilo igual en mismas cantidades a todos, no todos se enferman de tuberculosis. Algunos ni les va a dar. Otros los voy a matar con la misma dosis. Por lo tanto, sí es multifactorial. En la tuberculosis, ¿qué factores juegan un papel importante? Inmunidad. La genética, mi genética de inmunidad, mi nutrición. Si yo estoy desnutrido y todo y me mandan este bicho, pues, ¿sí? El clima, etc. En el bipolar también es multifactorial, pero a diferencia de la esquizofrenia, en la esquizofrenia y el trastorno bipolar, si yo tengo un hermano, y esta sí ya es pregunta de examen, usted ya. Si yo tengo un hermano esquizofrénico, gemelo idéntico, ya le hemos dicho hasta el cansancio, si no ya, ¿qué riesgo tengo de tener esquizofrenia? Miren si está bien. 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad altamente genética, pero no totalmente genética. ¿Cuál sería una enfermedad casi totalmente genética? Y así no es multifactorial. Bipolar. No. ¿La diabetes? No, la diabetes. No. El Huntington. La enfermedad de Huntington, ¿sí? Si yo tengo un hermano idéntico con Huntington, el riesgo de que tenga Huntington es del 100%. Ahora, que se expresen o no, y es otra cosa, y es lo que vienen los factores. ¿De acuerdo? Pero bueno, en el bipolar, si yo tengo un... Entonces 50%, ¿verdad? El bipolar, ¿cuánto sería? 75%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es una enfermedad más genética? La bipolar. ¿Sí? Y ya lo hemos platicado, ¿no? Si yo tengo un paciente con esquizofrenia y voy con el médico y ya llega el grupito de la familia y llega el paciente y les digo, ¿quién en la familia tiene esquizofrenia? ¿Qué van a decir la mayoría de las? Ni lo quiera Dios, el único loco es él. Ya está el paciente. ¿No? Y en cambio en bipolar casi siempre encontramos o nos van a decir el gen. En esquizofrenia lo encontramos porque de estar viendo a los familiares digo, este gen. Ya, me dicen los residentes, doctor, ¿no viste a la mamá? O sea, como que uno ya está viendo, dice, ¿no viste ahí al papá? Bueno, porque al papá casi no se ve. El papá los abandona la mayoría de las veces y la mamá es la que se jode con esta enfermedad. Pero bueno, en el bipolar no, en el bipolar generalmente nos dicen fulanito. Es muy raro cuando no haya una enfermedad en la familia de bipolar. O bien ha habido depresiones. O sea, si bien no me dicen, hay alguien bipolar, me dicen, ha habido depresiones. Y entonces ya hurgando más vemos que a lo mejor es tipo 2. Ahorita vamos a ver cuál es el tipo 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, es genética y tiene otros factores ambientales que todavía no hemos sabido bien cuáles son. Se está investigando mucho factores inflamatorios, que al nacer hubo inflamación del sistema nervioso central y que esto produjo una alteración autoinmune y se está viendo ese esquema, tanto en esquizofrenia, pero mucho más en enfermedad bipolar, sobre la hipótesis de un proceso infeccioso en el paciente bipolar. Cuando dices que es genética, ¿cuáles son los genes que se han No se sabe. Acuérdense, hay genes candidatos y genes que se han ligado. Entonces, gen candidatos decimos, ¿cuál es el gen que tiene que ver con la dopamina?
el 11, pues búsquenle todos al 11, ¿no? Al cromosoma 11. Y le buscan ahí que es el... No se encuentra. Hoy en día no sabemos qué. Y de repente un grupo saca el gen transportador de la serotonina, ¿no? Y no hay réplica. O sea, no hay una conclusión de que tengamos un gen, un cromosoma responsable. Sabemos, y puede ser como en los cánceres, la asociación de varios oncogenes. ¿Podría ser el promotor que sintetiza que hace que se exprese la serotonina? De esos son candidatos. Entonces, hay muchas investigaciones en el mundo buscándole todo eso. Porque ese es el futuro. Buscar cuál es la genética. Ese es el futuro. O sea, que no haya ya encontrar cuál es el problema. ¿Y sabes en qué institutos se está haciendo este tipo de estudios? Aquí en México no están haciendo, no, que yo sepa no, pero en Estados Unidos, por ejemplo, está el grupo de un cuate que es español, Dieta, que está en Nueva York. En Israel es otro grupo, los grupos australianos, hay muchos grupos que están buscando estas investigaciones. ¿De acuerdo? Hablando de esto, de los factores ambientales, ¿se puede detectar desde la infancia, niño? No se puede. ¿Qué? ¿Esquizofrenia o bipolar? Bipolar. No. ¿Esquizofrenia? Sí. Tampoco. No, hay ciertos factores, ¿no? Ciertos factores. Pero yo les digo que no, porque si no van a estar ahí chingando al pobre niño también. Cualquier cosa que pise al revés, y no tenemos unas bases sólidas para decir esto. Ahora, marcador biológico, si es a lo que te refieres, no hay. Que te tomo sangre y que veas si vas a ser bipolar, desafortunadamente o afortunadamente, no hay. Pero es que dicen del sistema nervioso central de la... Tampoco. No hay marcador. Pero conductuales definitivamente sí, doctor. No necesariamente. Es más, en cuanto a bipolar, yo diría que no. Pero Yo diría que la mayoría o el 80% de los pacientes bipolares llevan una vida normal, hasta que no tienen su primer episodio. En el esquizofrénico quizás sea un 50%, que ya vea ciertas características de diferencia. En la esquizofrenia, la personalidad aislada, la poca comunicación, ¿sí? Pero en el bipolar... ¿Y en el depresivo también? O depresiones previas, pues ya me pueden ir orientando. Una depresión en la infancia o en la adolescencia, pues sí es un factor de riesgo para pensar en bipolar. He escuchado que los excesos, o sea, la adicción, también es un factor que puede detonar la enfermedad bipolar. ¿Y la esquizofrenia también? Sí, la esquizofrenia es marihuana. La mota. De hecho, ya la marihuana es un factor de riesgo para esquizofrenia. Yo creo que no, yo creo que es en paz. Porque yo les digo, a ver, ¿quién no se ha echado marihuana? Yo no, pero en general, los que se han echado marihuana, no nos ponemos, no escuchamos voces. Pero un detonador, ¿verdad? En pacientes vulnerables. Vulnerable. En cerebros vulnerables. Predispuestos. Sí. ¿El alcohol, doctor? El alcohol no Igual. parece ser un factor precipitante, sino comórbido. Ajá. Por ejemplo, mi hijo me decía que cuando era niño era demasiado inteligente y de pronto como que movió una cosa del lugar y no digo, no, es que tú nunca me dices eso, me dejas como quisiera lo que yo hacía, no te fijas que yo estaba enfermo desde ahí, pero como era demasiado inteligente, demasiado, pues bueno, ¿por qué me voy a preocupar si te veo bien? Yo lo sé, y cuando no están, ¿cuál es la mayor disfunción que puede, o sea, cuando uno puede como papá, cuando están disfuncionando en sus actividades, aquí en este caso, la escuela? Le digo, Pero si no te disfunciona en la escuela, si va bien... Si tiene puro 10 y me cambio una rata de lugar, luego me sacaron la dejo, Yo sé que es difícil. ¿dónde sacaba yo que estaba mal? Por eso, yo sé que Él me reclama eso, que no le electé. así es, pero eso es imposible. Y por un niño hiperactivo Ahorita vamos a ver, ese ya puede ser un marcador. La hiperactividad y el déficit de atención sí van asociados a lo largo con inclusive trastorno bipolar. Pero bueno, entonces es una enfermedad genética, 50-75. ¿A quién le da más? ¿A las mujeres o a los hombres? A los hombres igual. Que se chingue
¿Cómo? A ver, ¿en esquizofrenia o qué? ¿Qué esquizofrenia qué es? Parece como el programa del Chavo del 8, ¿verdad? Bueno, entonces la esquizofrenia, ¿a quién le da más? ¿Al hombre o a la mujer? Igual. ¿Pero a quién le va peor? Ya quedamos que al hombre. El paciente con esquizofrenia le va peor al hombre porque ataca un área que es el prefrontal, que tiene que ver con el juicio, con toma de decisiones, el lenguaje, ¿con qué más? Y con los síntomas negativos, que es la hueva. ¿Y quién es más huevón? El hombre es un poco más huevón que la mujer. Y entonces si me da una enfermedad que me ataca la hueva, pues ya me chingué, ¿no? Ya soy más huevón. Entonces la esquizofrenia le va peor al hombre. Pero en el bipolar, y ahí viene la nuestra, le va peor a la mujer. De verdad. Entren al Fray Bernardino, entren a un piso de mujeres y van a ver. Yo siempre trabajé en hombres, afortunadamente, en el Fray. Ajá. Y decían, pero ahí está más rudo. No, más rudo allá enfrente. ¿No? Porque, afectivamente, porque son las que tienen más riesgo de ciclar rápido. O sea, de tener ciclos rápidos. 2, de presentar manías disfóricas. ¿Qué es eso? La manía, ahorita les cuento la manía disfórica. La manía es una viejita, esta señora que es manía disfórica, también es de inicio tardío, como de los 50, 40 y tantos años. Entonces, empieza con depresiones, ¿sí? Pero cuando tiene sus manías son de que se pelea con todo el mundo. Entonces, yo nunca la había visto en manía. Y entonces las hijas me decían, doctor, que no caiga en manía, que no caiga. Y ella, que no caiga en manía, doctor, que no. Y yo, todo el mundo que no caiga en manía. Y yo, pues vamos a verla. No sé. Que no. Miren, los hijos, preferimos que esté deprimida, de verdad. Pero pues vamos a quitarle la depresión. Y empezamos a quitarle la depresión. Sí, los hijos no querían quitarle la depresión. En depresión no hacía nada, se la pasaba, pero tranquila. No, manía, la han metido a la cárcel. Cada que tiene sus manías disfóricas la meten a la cárcel. Una vez la metieron porque agarró, un policía se llevaba un ladrón y agarró con los policías y le dijo, léanle su carta de derechos humanos, y agarró a cachetadas al policía. Entonces yo le dije, oiga, ya empezaba a acelerarse. Y entonces le dije, oiga, vamos a hacer una cosa. La voy a meter internada, sin medicamento, que es lo que no quieren. Y si se pone mal, la traición. Sí, doctor. Y aquí venía, antes de entrar a Viña para director, y ya venía maníaca, ya. Pero bueno, entra y al día siguiente quiere salir y no puede salir. No, se puso. Cuando yo llegué a verla, agarré y me dije, hijo de la chingada, te voy a partir la madre, cabrón, así. Y como sabía jiu-jitsu, se me puso ahí. Y yo me hacía para atrás, caray. No, como que daba 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y la paciente durísima. Diciendo grosería y media. Y los hijos, ve doctor, así es su manía. Yo a esa manía disfórica le llamo manía encabronada. O sea, es la manía encabronada. Y la paciente está encabronada todo el tiempo con todo el mundo. Y si alguien le dice que no a algo, cuidado. La manía de la ira. La manía de la ira. Le llaman manía disfórica. Disfórica, claro, ¿Sí? sí. Pero así yo le llamo manía encabronada para que le entendamos. De verdad, es terrible esa manía. Y claro, te meten problemas. Porque además, ¿cuál es uno de los problemas del bipolar cuando está en episodio? El juicio. El juicio. Está alterado el juicio. Y vaciado, esta paciente cuando cae en depresión, sí se da cuenta que está en depresión. Cuando está en manía, no se da cuenta que está en manía. Aún así, diciéndole perada y media, es más, hasta mi jefe me habló y me dice,
Carlos, ¿qué no es así ella normalmente? Así, no, si fuera así, imagínate, ya estuviera en la cárcel 1000 veces. Una paciente muy encabronada. Doctor, ¿eso suele suceder? ¿Que se dan cuenta cuando están en depresión, pero no cuando están agarrando pista? Sí. O sea, ese es el self. El self es darse cuenta de ti mismo. Y se altera, en la depresión no se altera el self, por eso te sientes re mal. En la depresión te sientes jodidísimo, y además te das cuenta de lo que estás sufriendo. Y en cambio en la manía no. Y quizá en la manía también sufras, pero no te das cuenta. Y no crees que sea parte de la enfermedad. ¿No? Entonces, bueno, le da igual a hombres que a mujeres, pero ¿a quién le va peor? A la mujer, en el trastorno bipolar. Entonces, la mujer tiene más riesgo de ser ciclador rápido. Ajá. ¿Qué es ciclador rápido? Más de 4 episodios por año. Más de 5 episodios en un año. O sea, casi todo el año se la viven ya sea en manía o en depresión. Eso es ciclador rápido. ¿Sí? O sea, generalmente no están bien todo el año. Gracias. Oiga, pero en el caso del trastorno bipolar tipo 2, cuando la manía no está al extremo, no hay manía. Llega al extremo psicótico. En bipolar tipo 2 no hay manía. No hay. Pero bueno, se le llama hay hipomanía. Ajá. Ahí sí hay conciencia, aún así de que uno está disparatado. La mayoría no, Pero no siempre. Claro. Por eso, la mayoría no. La mayoría habrá casos que tendrán, pero la mayoría están felices en hipomanía. O sea, la mayor de la gente, y es un estado muy padre, la hipomanía. Pero lo malo es la línea que hay entre la hipomanía y la manía. Yo hace 2 años tuve evento de hipomanía y al principio evidentemente no lo detecté. Creció mi deseo sexual y mi actividad física, empecé a dormir un poco menos, pero ya de pronto sí detecté que yo estaba mal, que estaba presionando demasiado a la gente para que me pasara eso y acomode el otro, voy a limpiar esto. Creo que eso es mucho, a lo mejor has llevado un buen proceso de psicoeducación. Sí. Pues yo creo que hasta esta manía entendí. Claro. Hipomanía. ¿Cuánto tiempo tarda en caernos el 20? 15 años. No, generalmente sí. Es la evolución. Al principio no. Ahora esta viejita que les digo es de inicio tardío. Sí, no es de que está así desde porque, bueno, la edad de presentación, entonces generalmente a qué edad se presenta. Como la esquizofrenia, de los 15 a los 35 tenemos el mayor número de casos. Pero como lo estábamos comentando, aquí tenemos un grupo de pacientes que llamamos bipolares de inicio tardío. Y esos bipolares de inicio tardío hemos visto que se relacionan con lesiones en su cerebro, ¿sí? Lesiones como pequeños infartitos. Al final de cuentas, todas las enfermedades psiquiátricas pues, tienen que ver con el cerebro. Eso de que el cerebro está normal y yo estoy oyendo voces y viendo a Mama. ¿No han visto la película de Mama? Se la recomiendo, es una buena película. Yo estoy viendo a Mama, pues quiere decir, mi cerebro está funcionando mal. Ahora, no hay todavía, o no había, estudios muy buenos para ver cuáles eran las lesiones o las alteraciones del cerebro. Hoy ya se está viendo. En la esquizofrenia, ¿cuál dijimos que era la alteración? ¿Es un infarto que le dio al chavito? ¿Es un tumor que tiene? ¿No qué? No, pero sí, pero ¿qué? Radicalmente la predisposición genética. No, pero ¿qué pasó con el cerebro? Que las neuronas están agachadas. Que no se formaron bien. O sea, hay una parte que se llama migración de las neuronas. Esa migración ocurre en el segundo trimestre, tercer trimestre del embarazo. No se formó bien. ¿De acuerdo? Eso es ahorita, la enfermedad más estudiada en psiquiatría es la esquizofrenia. Le llevamos un siglo al trastorno bipolar. ¿De acuerdo?
hace como 20 años... ¿Y por qué se si es más escribía- rara, doctor? ¿Eh? ¿Y por qué más estudios si es más rara? ¿Por eso? No sé, pero desde siempre fue como el paradigma de la psiquiatría. Y entonces, hasta hace como 20 años los bipolar dijeron, vamos a estudiar. Y hoy en día ya están a la par los artículos, pero llevan 100 años de diferencia en todo. Y además siguen el estudio de acuerdo al paradigma de la esquizofrenia. Ah, si los de esquizofrenia ya vieron que la hipoxia neonatal es un factor de riesgo, pues vamos a investigarla. Si me van siguiendo como lineamientos, ¿sí? Ahí de lo mismo del paradigma. Todavía no se sabe, así como la enfermedad de la esquizofrenia, que es una enfermedad del neurodesarrollo, ¿sí? Parecer el bipolar también es el neurodesarrollo. Sí. O sea, se formó mal, pero otra parte del cerebro. Por ejemplo, a mí me extrajeron con forceps. Pero ¿cuántos se extraen con forceps? No les pasa. Ah, exactamente, sí. ¿Sí me claro, entienden? es relativo. Ahora, si es un factor de riesgo, es un factor de riesgo. La hipoxia neonatal, extraer con forceps, ¿no? Que es otro de los factores. Sí. Ahora, otra cosa, perdón. También, perdón, pudiera estar yo equivocado, pero asimismo, aunque más raramente, hay casos... Estamos hablando de las causas que inciden. A mi hijo, en el segundo semestre de estación, a su mamá le inyectaron Valium. Tendría que ver eso. Acuérdense que esos son supositorios, suposiciones, ¿de acuerdo? Y nada más vamos a estar especulando. Lo que está bien documentado para que sea un factor de riesgo, no la causa, no sabemos la causa, actualmente no manejamos como causas en medicina, factores de riesgo, es el genético. En esquizofrenia, la hipoxia neonatal, ¿sí? Entonces son factores bien establecidos. Y aquí viene algo bien importante, por ejemplo, la violación sexual en la primera fase, antes de los 12 años de edad, ¿qué factor tiene? Se ha visto y se ha estudiado que con esquizofrenia no parece tener un factor determinante. Sí, de que le dé o no le dé esquizofrenia. Aunque al niño que abusaron sexualmente y que tiene esquizofrenia, le va a ir peor. Eso es lógica, ¿no? Si yo tengo un problema que es esquizofrenia y aparte abusaron de mí desde chiquito, pues mi pronóstico es peor porque voy a tener ya 2 problemas: la esquizofrenia y quizá la personalidad que se forme del abuso sexual. Claro. En el trastorno bipolar se está viendo esta situación de si hay asociación o no. No hay conclusión al respecto, ¿de acuerdo? Pero parece ser que no la va a haber de una conclusión. Parece también que va a determinar cómo es el bipolar de esa persona, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero no parece. Ahorita el factor asociado genético más importante es, ahora sí es el genético, el factor más asociado al bipolar. Los demás son detonadores. Son supositorios. Si le pusieron diazepam, ¿sí? Si le pusieron esto, pues ya, y además que no van a remediar la situación. En la investigación estamos viendo, pues no se pone diazepam, obviamente a la gente embarazada por otros riesgos que tienen iatrogénicos, ¿sí? Perdón, regresando a lo de la manía disfórica. Espérese, ahorita vamos ya. Vamos, ya sé que voy muy lento, pero es culpa de todos. Quería preguntar si hay hipomanía disfórica. Sí, sí. Así, encabronamiento. No estás encabronado. Sí. ¿No? Tu juicio no Ahí está lo tengo tan en el alterado. portafolio. Ya sé que ahorita va a explicar, pero ahí lo que me brinca a mí es que de pronto existe ahí este paradigma de que bipolar no es agresivo, no es violento físicamente. Y usted está platicando una disforia donde le iban a poner en la madre. Entonces, ¿sí o no? No, sí. Te vuelves con más tendencia, claro. Yo siempre he dicho, tanto en la esquizofrenia como en el bipolar, hay esquizofrenias buenas ondas y hay unos esquizofrenias hijos de la chingada. O sea, que tu personalidad... La personalidad y el temperamento claro, puede te ser va a que llevar a que si tú eres violento como bipolar, pues pierdas más el control y tengas menos juicio. Perfecto. ¿No? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. No es la enfermedad la que te está dando la violencia, sino la que te está dando como permiso. Es la disforia que te avienta para allá. Así es. Ok. Sí. Sí. Doctor,
en los estudios de esquizofrenia, un golpe muy fuerte, ¿tampoco? No se ha visto. Ok. No se ha visto que un golpe puede ser un factor de causa de esquizofrenia. Ni de bipolar. No se ha visto. Bueno, pues ya vamos a cómo se presenta. Ahora sí. ¿Cómo se presenta? Entonces, generalmente, a diferencia de la mayoría de los... Por ejemplo, si también es epiléptico. Ah, ya, no, sí. O sea, con epilepsia, pues es muy difícil. Sí hemos llegado a dar terapia electroconvulsiva con epilepsia, pero tenemos que tener bien controlado al paciente de la epilepsia. Mucho cuidado. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay un estado que se llama estatus epiléptico, que el paciente está convulsionando todo el tiempo y no hay medicamento, lo sedan y sigue convulsionando. ¿Y saben cuál es uno de los tratamientos? La terapia electroconvulsiva. Paradójicamente. pues cambia como el ritmo. Ese sería ya el extremo, se ha llegado como un acto de extremo. Pero a ver, seguimos para que no nos vayamos. Entonces, tuvo un episodio maníaco, un episodio depresivo. El episodio maníaco se caracterizó entonces, ¿por qué? ¿Quién me dice los síntomas maníacos? La euforia. Disminución en la necesidad de dormir. ¿Qué más? Parloteo. Parloteo cabrón, ¿qué más? Expansividad. ¿qué más? Irritable. Irritable no es, sí, irritable está como de los criterios, está más en hipomanía, pero irritable. ¿Qué más? Euforia al principio benigna, hasta la disforia, que conlleva la agresividad, a la intolerancia. Desorganización en la conducta y el pensamiento. Y posteriormente, actos que te pueden poner en peligro. Antisociales. Actos que ¿como qué? Sexuales. Entonces en ese momento, pues no ves si tu pareja con la que vas a tener sexo tiene VIH, a lo mejor ni en cuenta y te pones en riesgo. O manejar a velocidad que llegues y dices, yo soy ahorita Checo Pérez, ¿no? Y ahí vas en la autopista y te los esquivas a todos. Claro, con un juicio disminuido. Entonces te pones en riesgo. Ajá. Empobrecimiento de juicio. El juicio está distorsionado, ¿no? O de plano abolido. Y en la depresión, ¿cuáles serían los síntomas? Desgano. Desgano. La hueva, pero dándote cuenta que tienes hueva. Y es una hueva más que física, mental. Es no querer hacer nada. Te pasas durmiendo la mayor parte del tiempo. O sea, estás durmiendo la mayor parte del tiempo, ¿no? Hay libros que dicen que es mucho comer. Yo he visto que la mayoría son poco comer en las depresiones de estas bipolares. De acuerdo, son poco comer, no te da apetito. Yo lo que he visto también es otro fenómeno que se llama hipersensibilidad, mucho llorar. Llanto Así el fácil. llanto fácil, ¿no? Y entonces ¿aquí hay católicos? Sí. Dos. Para que se salgan. Yo creo que un personaje clásico bipolar, ¿sí?, es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, vean la vida, y Francisco de Asís le dio la manía. Oyó la voz de Dios, bueno, perdón, no oyó la voz de Dios. Yo digo que era manía, pero si ustedes creen que fue Dios, Margarita, no fue Dios, pero bueno, le dio la manía. Como oyó a Dios, se puso maníaco. ¿Ya está mejor así? Bueno, entonces, como oyó Dios, no creo que la manía le haya dado la alucinación de Dios, sino oyó a Dios y se puso maníaco. Y en esa manía está la escena clásica que llega sin ropa, ¿no?, a darle la ropa todo en cuero a su papá, ¿no?, que eran millonarios. Y le dice, papá, toma, yo no necesito, y se va en cueros a construir su iglesia. No, pero va y saca toda la ropa del papá. Sí, se la vuela al papá, en la mañana hace justicia, papá, pobre papá, imagínate, y en ese entonces no había fray. El papá, hubiera habido fray, lo mete al fray antes de que lo lleve a la bancarrota, ¿no? Bueno, pero entonces, esa es la manía. Pero la vida de San Francisco de Asís no fue ese. Se la pasó la mayor parte del tiempo en depresiones.
Depresiones que dice que se la pasaba encerrado llorando. ¿Y los estigmas? No sé. Se los hizo Dios. Bueno, los estigmas también se los hizo Dios, pero tenía lesiones. ¿No? No sé cómo se lo daría, pero bueno, ahorita tenemos el caso muy terrible de un paciente que con la mano se arrancó. Pasividad. En psicosis. Terrible. Yo nada más de pensarlo y el umbral al dolor se me hace muy difícil. O sea, darte un valor como que es más fácil, ¿no? O sea, pero no, el umbral al dolor se aumenta en la psicosis. Bueno, Francisco de Asís o San Francisco de Asís vivió la mayor parte en depresión, en esas depresiones de no hacer nada, de estar llorando. Ajá. Falta de iniciativa también. No, me parece que es bipolar, pero bueno. Y acá que lean un libro que se llama Anhelo de Vivir, que es la vida de Van Gogh, y van a ver la clásica bipolaridad. Van a ver ahí el bipolar como es. Hemingway también. Hemingway, Silvia Plath, Sí, posiblemente, pero bueno, lean ese libro de Iris Stone, donde ponen la vida de Vincent Van Gogh. Y al final, ¿qué pasó con Vincent Van Gogh? Se suicidó, al igual que su hermano, un año después, ¿no? Para que vean lo genético. Pero bueno. Esto de depresión bipolar igual a ideas de muerte. Eso es muy importante. Entonces, en los libros todavía no existe, en la literatura, una diferencia entre la depresión monopolar y la depresión bipolar. Porque qué padre ya dártelo así. Tuviste un episodio maníaco y ahorita estás en depresión, pues tienes depresión bipolar, ¿no? Claro. Pero ¿qué tal si te lo doy así? No, todos los depresivos ya nos hubiéramos suicidado. No, ¿qué vamos a hacer entonces? Y les voy a contar el caso de una paciente, que fue mi paciente, su hijo fue mi paciente, su hijo tenía trastorno esquizoafectivo. ¿Sí? Trastorno esquizoafectivo, tenía una parte como de esquizofrenia y otra parte de afectivo. Yo veía al hijo muchos años y un día, hace muchos años también, me habla la señora y me dice, en la consulta me dice, estoy deprimida, estoy muy deprimida, no quiero hacer nada. No, me dice, estoy deprimida, tengo como ansiedad, me preocupan mucho las cosas. Y entonces yo dije, pues está deprimida, vamos a darle fluoxetina. Magnífica. Le dimos fluoxetina y la paciente se le quitó. 2 años después, llegó otra vez, dejé la fluoxetina, otra vez me siento deprimida, Pues la clave del médico, pues si le jaló la fluoxetina, toma fluoxetina. ¿Para qué la suspendió? A la tercera vez, llega y me dice, doctor, y así, otra vez estoy deprimida, pero esta depresión es diferente. No me siento preocupada, no quiero ganas de hacer nada, me la paso durmiendo. Y el médico, muy chingón, dijo, toma fluoxetina. Y le dio su fluoxetina. Y 6 semanas después, sigo igual. Bueno, pero tampoco va a ser milagro. No sirvió la fluoxetina. Pero pues suba la dosis de fluoxetina. Igual. Y entonces en ese momento salió un nuevo medicamento que se llamaba duloxetina, el Cymbalta. Y entonces le dije, pues tome el Cymbalta. Tomó el Cymbalta y 3 semanas después, la palabra más terrorífica que puede oír el psiquiatra, y que en ese entonces no me caía el 20, es, doctor, ¿qué me dio? ¿De qué? Me despertó. En ese momento yo me sentí tan chingón. Soy un chingón, ya la desperté. No, cuando vean una depresión y que alguien les diga, ¿qué me dio que me despertó? Agárrense. Porque esa paciente, una semana después,
Me hablaba, no puedo llevar, ¿sabe qué, doctor? Se me han ocurrido un montón de ideas. Y acá yo ya los tenía. Llegó el grado de que a los 50 años de edad la señora me dijo, ya, por teléfono todo, porque ni llegaba, ya sé lo que voy a hacer. Ya para ese entonces dejaba entrar gente a su casa, ayudándole a los estudiantes para que vivieran ahí. Ya le habían robado no sé cuántas cosas. Y me dijo, ya llegué a la conclusión que voy a estudiar medicina. Si a los 20 años estudiar medicina es una pendejada, a los 50 años, imagínense. Y entonces yo le dije, por favor, tráigame al hijo. Y no me lo traigo. En una vez oigo que se pelea con el del taxi. Cuando llegó, entonces llega, por fin, llega un día, me tocan, yo estaba en consulta, no salí porque estaba en consulta, ni modo de... Y en esas, ya cuando supe, era ella que no tenía tantas cosas que hacer que no me había esperado. Entonces ya la expectativa, una vez que tocó la jalé, le dije al paciente, sálgase usted ahorita. La jalé, entró la paciente y le digo, pásale usted, pase. Y con esa mirada tan clásica, ¿no? Que nosotros le llamamos como ojitos de condorito. Ajá. Con esa mirada tan clásica me dice, doctor, traía un portafolio en la mano y me dice, ya sé lo que está sucediendo. Y cuando alguien ya sabe lo que está sucediendo es que está mal, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, ya sé quién está atrás de todo eso, los otros, ¿no? Y ya sé lo que está sucediendo con su portafolio. ¿Qué? ¿Usted en qué año nació? Estaba tan mala, pues que le tuve que decir mi edad que siempre le escondo. Bueno, pero con todo respeto, no hay edad para estudiar. No, pero espérame. En segunda, permíteme. Ajá. Ahora, pues tampoco los medicamentos van a hacer milagros. Todos somos distintos, no a todos nos vamos a reaccionar igual. Y sí, solitos los medicamentos no van a curar la depresión. Claro. No, pero ahorita le estoy contando porque esta paciente era la depresión bipolar. Y entonces la paciente, cuando llegó con su portafolio en la mano, traía las escrituras de su casa. Y me dijo, yo ya sé que me voy a morir. Le dejo a mi paciente y usted se va a encargar de ella. Tome las escrituras. La paciente la internamos en el hospital. ¿Qué tenía? En una depresión. ¿Viró o no viró? ¿Sí? Y es lo que se llama el viraje y que está controvertido. Lo que tuvo fue un episodio mañana. ¿Por qué los otros dos episodios no viró? Entonces mi conclusión de ese caso es, el paciente bipolar también tiene la posibilidad de hacer depresiones no bipolares. ¿Sí me entiendes? O sea, también tiene hasta más riesgo como cualquier enfermedad. Entonces, no toda la depresión de un paciente que ya conoce bipolar es bipolar. Por eso a veces los pacientes con depresión bipolar mejoran con fluoxetina, con los inhibidores. Pero por eso también muchos pacientes bipolares no mejoran, porque cuando es la depresión bipolar, no les curan los medicamentos que mejoran la depresión bipolar. Porque las hipótesis de las depresiones es, en la depresión monopolar, ¿qué falla? Serotonina. La serotonina, está faltando serotonina. Entonces le doy un medicamento que aumente la serotonina y lo mejora. En la depresión bipolar, ¿qué falta? ¿O qué falla? La dopamina. Y hoy en día no tenemos tan buenos medicamentos para aumentar la dopamina. Por eso la depresión bipolar es tan difícil de manejar, tarda tanto tiempo, porque no hay buenos medicamentos. El tratamiento de elección para la depresión bipolar
¿Cuáles son los medicamentos para la depresión bipolar? Litio. Litio está acá, sería acá. La lamotrigina que actúa en las dos. El El barboto de primero, magnesio. quetiapina. La quetiapina, la fluoxetina. La olanzapina con fluoxetina. Ajá. Pero esos no son antidepresivos, ¿no? Por eso La quetiapina no es antidepresivo. Y es que por eso el debe haber un medicamento equilibrio más en el tratamiento. aceptado, o sea, de primera línea para la depresión bipolar. La quetiapina. Y tienes razón, no es antidepresivo, está modulando la dopamina. Debe haber un equilibrio. Pero no se llama estabilizador de ánimo. Sí, ya está dentro de los... Es un antipsicótico, pero ya se le ha dado propiedades de estabilizador de ánimo junto con la olanzapina. Valproato de magnesio. Valproato lo pondría aquí. Clonazepam. No, nunca. La motrigina aquí. Como coadyuvante, sí. Perdón, como coadyuvante, sí. Pues para quitar la ansiedad, etcétera, pero no maneja directamente la depresión. No tan ¿No? específicamente. Ajá. Claro. Pero Entonces, sí coadyuva. Esta sería. Esta paciente hoy en día está manejada con olanzapina. Tuvo ese episodio maníaco, que fue maníaco. Lo que sí me di cuenta también de las características de la depresión bipolar. Y que día con día los pacientes bipolares lo van comentando. Falta de energía. No ganas de hacer nada. Las ideas de muerte. Que yo digo que en la monopolar las ideas de muerte van llegando poco a poco hasta que ya va muy intensa la depresión. En la bipolar empiezan junto con el proceso. Entonces el paciente bipolar debuta casi siempre con depresión y ideas de muerte. ¿Sí me entiendes? Esa es una diferencia. En cambio la monopolar como que se va instalando, como que poco a poco se va dando cuenta o va bajando, va llegando a las ideas de muerte. ¿Hay estadística de suicidio en monopolar Sí. y en bipolar? Sí. ¿Cuál crees que sea más frecuente? En bipolar. Bipolar con mucho. Con mucho. El más riesgo de suicidio es el paciente bipolar. En la depresión bipolar. Pero también la ciprasidona, el geodón. Sin embargo, todavía no está tan aceptado como antidepresivo. Porque es muy reciente. Están investigando el geodón, el aripiprazol, ¿sí? Pero todavía los aceptados son estos. Lo que queremos ver es las diferencias entre una y otra depresión. Ahora, pero ¿quién me va a dar ya con todo esto? ¿Quién me va a dar el dato más importante de si nada más está en la depresión, pensar que puede ser bipolar? La familia. La genética. La genética. Definitivamente. Otro factor de riesgo para la depresión bipolar, ¿qué es? Uno es la genética. Pérdidas severas. No necesariamente. Puede ser también el monopolar. ¿Sí? ¿Qué otro factor? Que casi seguro decimos, depresión y en estas características. Posparto. La depresión posparto está muy ligada, no todas, pero es otro factor que me puede decir es bipolar. ¿De acuerdo? Siguiendo estas depresiones posparto, hemos visto que un gran número son bipolares. Entonces, depresión posparto. ¿Qué otra? No, yo tengo nomás salir un poquito del tema que no estoy escuchando sobre eso. Es sobre la adicción, o sea, qué tanto los bipolares son adictos, ¿no? O sea, porque mucho. Luego altísimo. se puede ver que en una manía, si está el tipo consumiendo cocaína y aparte es bipolar, o sea, mucho. no pueden Eso se llama enfermedad dual. O comorbilidad con adicciones. Y vamos a tener una plática de adicciones que le vamos a pedir a alguien que sea experto en adicciones, nos diga en bipolares qué tipo de adicciones y cuáles son las características más importantes. Es muy común, muy común. Desde el cigarro, ¿no? El inofensivo cigarro hasta la cocaína, ¿de acuerdo? En los bipolares, ¿de acuerdo? Pero sí es muy, muy frecuente. Entonces, ya una vez que tengamos estos episodios, el paciente tuvo un episodio maníaco, luego tiene un estado
que llamamos interepisódico. ¿Sí? Le llamamos... Ahora, ¿cuándo yo diagnostico trastorno bipolar? Doctor, disculpe, antes de que avance más, no entendí bien la diferencia de monopolar ya. y bipolar. O sea, Entonces, ¿qué diferencia? Una. Ajá. Y el más importante, antecedentes genéticos. Si yo tengo riesgo de un familiar con bipolar, ya pienso más acá. Esa es una. De primer grado, obviamente. 2, depresión posparto. Si es una depresión posparto, voy a pensar en esto. 3, una depresión con síntomas psicóticos. La depresión con síntomas psicóticos es más de esta. Entonces, casi, no totalmente. Si hay depresiones monopolares con síntomas psicóticos, pero voy más. O sea, en el trastorno bipolar se pueden dar depresiones y manías. Que son bipolares o monopolares. No. Estamos hablando de... En el trastorno bipolar tenemos manías y depresiones. Pero para cuando yo tengo un paciente y estamos viendo que nada más han tenido una depresión, ¿sí? Tengo que saber si no va a ser bipolar. Los datos que me pueden llevar a esto es: 1, ¿hay familiar? 2, ¿es depresión posparto? 3, ¿tiene síntomas psicóticos? ¿De acuerdo? 4, ¿tiene ideas de muerte muy rápidamente? 5, ¿se la pasa durmiendo todo el tiempo? ¿De acuerdo? Ya son datos que me hacen pensar que esa depresión puede ser una depresión bipolar. Aún así, es imposible saber con exactitud, si no he tenido episodios maníacos, si va a ser una depresión bipolar. Pero sí, hasta que no se presente la manía. Y entonces decíamos, ya lo sabemos. Doctor. ¿De acuerdo? Sí. Doctor, perdón, no me supe explicar con respecto a ciertos medicamentos que coadyuvan en el tratamiento de la bipolaridad, pero lo que yo pretendo pues dejar en claro es que, claro, porque yo el litio, el valproato de magnesio, la carbamazepina, el clonazepam, pero para coadyuvantes, pero para la fase maníaca, no la depresiva. Claro. Eso es lo que no me supe explicar. Okay. No, iba a haber una plática de tratamientos. Perfecto. Va a haber una plática especial de tratamientos, ¿sí? Para que no tengamos confusión. Doctor, ¿hay una manera de persuadir a las personas que requieren el medicamento pero no lo quieren tomar porque no hay una aceptación? Ese es de ligas mayores, es la pregunta más difícil. Si tenemos que hacer estos talleres, las asociaciones, para que nos caiga el 20 que tenemos una enfermedad. Es tan fácil, bueno, el diabético, ¿le cae el 20 que es diabético? No. Hasta que no le mochan la pata ya dice, cabrón, ya no voy a tomar Coca-Cola. ¿Sí me entienden? Cuando empiezan los primeros síntomas generativos, Pues ¿no? sí, pero ya 10 años después, ya cuando las manifestaciones de la diabetes pues ya hicieron mella en tu organismo. En el bipolar, en la hipertensión, es muy similar. Más aún cuando en el estado hipomaníaco te sientes re bien. Ahora, el bipolar la mayor parte del tiempo la pasa deprimido. O sea, un bipolar no tratado, su mayor parte es depresión. Y eso hace que de alguna manera pues, quieran el tratamiento. Lo quieran para depresión. Y ya cuando se siente bien, lo dejan. Y recalcando, recalcando dentro de la demás sintomatología depresiva de índole bipolar, desde luego que muy hipersomnia, ¿verdad? Sí, pues esa es una de las características. Gracias. Ya todo el día durmiendo. ¿Y el estado etílico?
¿Eh? Ahí está. Entonces viene el estado interepisódico, en donde supuestamente estamos eutímicos. ¿Pero qué es eutímico? Ahora, si yo veo con lupa este estado, que así lo ven en los libros, y entonces le digo al paciente, no reúne criterios para episodio maníaco. Pues no tienes manía. No reúne criterios para episodio depresivo. No tienes depresión. Entonces estás bien. Buen equilibrio. Y entonces tú agarras y me dices, doctor, pero no estoy bien. Y yo te digo, no chingues, sí estás bien. Y como doctor además me enoja, pues no estás bien, estás deprimido, ¿qué más quieres, cabrón? Y tú me dices, no, doctor, se lo juro que no estoy bien. Y entonces yo te veo en una lupa y te veo que un ratito tú tienes días o horas en que tienes subiditas, pero días en que tienes bajadas. ¿Sí me entiendes? O sea, que te sientes como acelerado horitas, pero días como de mal funcionamiento. Ese estado en el que queda la mayoría de los pacientes se llama ciclotímico. ¿De acuerdo? Ciclotímico, en donde no estás del todo bien. Aunque yo te diga, no me jodas, ya no tienes episodio. ¿No? Y las comorbilidades, maestro, las como ansiedad, porque sí. yo vivo ansioso. Sí, las comorbilidades de ansiedad, que ya es también manejada. Aunque esté eutímico. No, aunque estés eutímico, ya te manejas la comorbilidad. Pues pero la ansiedad luego viene con más medicamentos. Pues la manía No, básicamente sí. también es ¿Me entiendes? O sea, una más fuente medicamentos. de ansiedad tremenda. La manía. Sí. Entonces, esos estados tú me dices, no estoy bien. Al final de cuentas, con los estados ciclotímicos, con las comorbilidades de ansiedad, distimia, personalidad, obsesiones, no estás al 100% bien. ¿Sí? Y es ahí cuando la ayuda psicoterapeuta te puede beneficiar. Licenciado, ayúdame. No, te puede ayudar ahí una psicoterapia cognitivo-conductual. ¿De acuerdo? Es donde nosotros proponemos esa ayuda. La terapia cognitivo-conductual no te va a quitar el episodio maníaco. Te va a medio ayudar en el depresivo. Pero cuando debes de hacerle, cuando estás en eutímico. Porque ya vimos que el eutímico no es estar 100% bien. ¿Sí me entiendes? Como dicen allá, estoy ansioso, cómo manejo estas ansiedades, cómo dejo de fumar, cómo dejo de tomar refresco. ¿Por qué no sientes de repente que tiene un síntoma aislado y, o sea, no está una manía, pero sigue recordando? Estos son síntomas aislados también. ¿Cómo? Síntomas aislados. No, ¿y qué dijo? Aislados, síntomas, que tenemos síntomas aislados. De que no estás en manía, pero sí desverborreico, por ejemplo. Ok. ¿No? Como que quedan. O el juicio. O sea, Yo lo que he visto así con el paciente bipolar a largo plazo, con pacientes no cuidados, que el juicio se empieza a disminuir y empieza a tener errores de juicio. ¿Y cuál es, digamos, el estado a tiempo en el bipolar, el estado más frecuente en el que se encuentra más depresivo? Con tratamiento el interepisódico. No le llamamos eutímico, le vamos a llamar interepisódico, porque eutímico, como tú lo dices y reclamas, no hay. Le vamos a interepisódico. Hoy no tenemos la posibilidad todavía de tener 100% bien a este paciente. Sin embargo, ahora sí, en defensa de la psiquiatría, antes de la era de los medicamentos, los pacientes con trastorno bipolar, ¿sí?, como los pacientes con esquizofrenia, se la pasaban encerrados en el manicomio la mayor parte de su vida, ¿no? Ahora no tenemos el estado eutímico como queremos, pero sí hay un episodio funcional. La mayoría sí puede funcionar. Doctora, bueno, en ese estado interepisódico también el paciente tiene que estar tratado. Sí, siempre. Aunque no tenga. Entonces, hay dos tipos siempre. de tratamiento. El tratamiento en fase Y el de mantenimiento. y el tratamiento de mantenimiento. Que no son las mismas dosis.
Y entonces donde el médico debe de ir viendo qué dosis son para mantenimiento y para... Ahora, la mayoría de los pacientes bipolares hacen lo que se les da la gana. Yo casi estoy seguro que el 80% de mis pacientes toman lo que se les viene en gana. Y uno cree que no. Al menos eso me hace creer que sí toman bien su medicamento. ¿No? Bueno, hay excepciones. Un punto que retoma un poquito lo que se había dicho de para que el paciente se tome su medicamento y la parte de cómo lograr que estén en más tiempo en interepisódico. La parte que se altera el juicio, la parte de la toxicidad que se da en el cerebro en el episodio. Y esta es una investigación que se está haciendo. Cuando viene un medicamento de dopamina llamado Aldol, y que todavía lo sigue usando mucho, y que se usa mucho a nivel mundial todavía, es el más usado todavía. Los investigadores hicieron una prueba de decir qué tanto daña el Aldol al cerebro. Conclusión, el Aldol sí daña el cerebro. 2. ¿Qué tanto la esquizofrenia, porque lo hicieron con la esquizofrenia, daña el cerebro? Conclusión, la esquizofrenia no tratada daña el cerebro. Tercera, ¿a quién está más dañado el cerebro? ¿Los que tomaron Aldol, que ya de por sí genera un daño, o los que la enfermedad les genera el daño? La enfermedad. Los que tomaron Aldol tienen el cerebro mejor que los que no tomaron Aldol. Por lo tanto, el Aldol, que es un medicamento que daña el cerebro y está comprobado, es mejor que no tomarlo en la enfermedad. Claro. ¿No? Ahora, los nuevos medicamentos llamados olanzapina, aripiprazol, etiapina, se ha visto que dañan mucho menos el cerebro que el Aldol. Por lo tanto, la enfermedad, ¿sí?, no va a ser tan tóxico porque producen un estado tóxico. No va a ser tan tóxica con el medicamento. Cada episodio depresivo, cada episodio maníaco es tóxico. Es tóxico. Entonces, ahora ahora también pues sí, ahora sí que otra de las cosas que hay que no parece que tenga que ver. Todos los factores ambientales que tienen que ver con la esquizofrenia, todos están en el periodo perinatal. O sea, todos los fenómenos. ¿Sí? Las adicciones. Espera, ese es otro. Ok, entonces, todos, ya me echó abajo mi teoría, excepto las adicciones. ¿Ok? Pero yo tengo otra hipótesis para las adicciones. Bueno, entonces ya tenemos un factor genético y un factor ambiental. Dentro, generalmente, en el segundo trimestre del embarazo. ¿Qué ocurre en el cerebro en el segundo trimestre del embarazo? En el primer trimestre se va formando el sistema nervioso central, como se forman todos los órganos. En el segundo trimestre, las neuronas migran y se llama migración neuronal. Las neuronas van acomodándose en el cerebro. Y si yo tengo un problema en esa fase, pues ya no migraron bien. ¿De acuerdo? Y entonces, en vez de migrar al lóbulo frontal bien, queda un lóbulo frontal todo mal hechón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Problemas como ahorita vamos a ver qué problemas en el segundo. Uno de los problemas más frecuentemente asociados es el virus de la influenza. Otra vez, en la mamá, en el segundo trimestre del embarazo. Ese es otro factor. A lo mejor la mamá tuvo, pero pues todos tenemos gripes. Está difícil, ¿no?, identificar. Y ahora, no tampoco por una gripe, pues chin, ya no voy a nacer esquizofrénico mi hijo. Generalmente entonces es una combinación del factor genético más factor ambiental. En mi hipótesis, que yo creo que no hay esquizofrenia si no hay un factor genético.
Lo echen cara al paciente, ¿no? Sí. Si tú tomas tus drogas, cuando el familiar está encabronado con el paciente. O me cuesta 2,000 baros al mes. Eso, güey. bien. Aparte. Le voy a contar esto. Aparte. Bien. Y le voy a contar esta anécdota que es terrible. Es un paciente que le dio esquizofrenia. Le dio una esquizofrenia terrible, terrible. Él sentía que hablaba con los espíritus y andaba hablando con los espíritus y terrible. Destruía su casa porque creía que le echaban tierra. ¿Y qué es tierra? Usted ya sabe, doctor. O sea, como brujería, ¿sí? Entonces le dimos clozapina y mejoró. Pero la mamá, ya que lo vio mejor, le cantó durante un año que pagaba su medicamento. Me cuestas un montón, es que no trabajas. Hoy en día, después de eso, el paciente ya no toma el medicamento porque le dijo, mamá, pues ya no, te cuesta muy caro, no lo voy a tomar. Y ahora, no hay poder humano que lo haga tomar el medicamento. A la señora le salió caro estarle diciendo cuánto costaba el medicamento. Hoy me pide la señora, pues que aunque sea 3 cajas le voy a dar. ¿Sí me entiendes? O sea, sí sale caro, pero sale más caro el problema. La no funcionalidad. Ahí atrás sí. Doctor, ¿el despertar daña el cerebro por...? No tanto como el aldol. Está dentro de los que no, de los que son buenos para el cerebro. ¿Y la clozapina, doctor? La clozapina es una chulada, doctor, ¿verdad? La clozapina es la chulada del siglo que Otirid es bueno y no daña el cerebro, tampoco hace. Ya vamos a ver una plática de medicamentos especialmente. ¿Vale la pena arriesgarse a cambiar la quetiapina por la clozapina? Difícil. El que esté bien controlado, no, ¿para qué? ¿Sí me entiendes? Vale. Ahora, ¿qué es lo que quiero controlar? No, pero hablando de daño, ¿no? No, por eso, no, pero ¿qué quiero controlar? ¿Síntomas depresivos? No. No está bien documentado que la clozapina sea buen antidepresivo. Ok. ¿Quiero controlar síntomas psicóticos? Sí. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí está bien documentado que la clozapina es un buen antipsicótico. Claro. Dependiendo qué quiero controlar, ¿sí? Y qué así me voy a arriesgar o no. Sí. También, así como hay el estigma con el medicamento de que está mal que te lo tomes, también, al menos en mi caso, cualquier tristeza que pueda tener y mi familia, te estás dejando tomar los chochos, ¿verdad? Y eso también se encabrona. O sea, no puedo además reclamar de decir, oye, me robaste mi comida, ¿no? Estás mal. Es que ahora resulta, le voy a decir no sabes cuándo estás enojado de verdad o cuándo estás triste. Y es por eso que hacemos la división entre crisis y evento. Episodio. Porque también es como educar a tu familia que pues tampoco sí. Basta, pues ¿no? de eso se trata. O cómo saber tú o cómo aprender cuando estás simplemente triste. Sí, porque además tú te sacas de onda. Por ejemplo, cuando de repente me empiezo a sentir muy bien y empiezo a tener miedo que se me esté disparando y entonces ya empiezan mis dudas de que estaré bien o estaré ya medio hipomanía. No, y además todos estamos sesgados, hasta el mismo psiquiatra, de que si te ven un poquito mejor, te cortan las alas, ¿no? O sea, súbele la lanzapina. Ajá, sí. ¿Se me ve? Porque tenemos más miedo a lo que hagas en la manía que a que sufras tu depresión. Pero al final de cuentas, la idea, y así va esto, es que el paciente decida cuando está bien cuál va a ser su tratamiento. ¿Sabes qué? O sea, déjame de estar chingando, con perdón, sobre todo de las damas, en general de todos ustedes. Porque así me ha pasado y me sigue pasando. Entonces, cuando el paciente está mal, psicótico, entonces sí tiene que intervenir de manera no voluntaria el médico. Pero en el interepisodio, pues ya decides, siempre con la asesoría y la negociación con el médico. Tener una buena plática, o sea, tener un buen conocimiento, una buena comunicación, decir, ¿qué me da este medicamento? ¿Qué no me da? ¿Cómo es esto?
Otra duda, referente al episodio mixto, ¿cómo se presenta, cómo se puede identificar? Porque también está difícil, ¿no? Porque a veces sientes que estás acelerado y deprimido al mismo tiempo y nunca llegas a entender qué Pero está siempre y pasando. cuando haya cumplido el criterio del tiempo. ¿Cómo así? O sea, que estés en Yo episodio, tampoco. o sea, que te haya durado 2 semanas y que estés en ese tiempo, en ese momento de acelerado y deprimido la mayor parte del tiempo durante el día. ¿Sí me entiendes? O sea, es difícil. Hay gente que dice que no existe el episodio mixto. Es lo que iba a preguntar. Todos los bipolares depresión tenemos agitada. episodio mixto. Yo no sé identificar uno Ya. mío. La depresión Por más que agitada, ¿no, doctor? piense. Perdón. Yo creo que tenemos de las dos combinaciones. O sea, yo creo que un episodio maníaco tiene como síntomas medio depresivos en el mismo episodio, pero no cumple todo para el depresivo. ¿Se me entiende? Y cumple para la manía, o tenemos así como que una jerga y una campechana. Ajá, pero ¿cuál es el que te está dando mayor problema? ¿La depresión? ¿La tristeza? ¿La falta de energía? ¿El encabronamiento? ¿No? Para estar llevando hacia qué tipo de episodio o cómo te vamos a ayudar desde el punto de vista farmacológico. A ver, yo estaba muy contento. Iba en un buggy, una región de arena, de dunas. Maravilloso. Fue una enorme felicidad. Llegué a hablarle a mi mamá al hotel. Estaba en Brasil. Mamá, te quiero mucho. Al día siguiente le estaba mentando la madre al cónsul de Sao Paulo porque no me quería atender. Le estaba mentando la madre a la gente. Ahí me di cuenta que me había dado cuenta que se me habían acabado los medicamentos y recurrí a un psiquiatra, quién sabe qué me dio, porque fue todo en portugués. ¿Eso es un episodio mixto? Parece que sí. Parece que estabas empezando, o muchas veces empiezas así y viene la... Pero el tuyo me lo estás platicando muy bien. Pues mixto. Porque lo interrumpiste. No, por la duración. O sea, lo que dura. Una pregunta, el trastorno, el maníaco depresivo, el trastorno bipolar y la depresión bipolar, ¿van siendo las mismas? El trastorno maníaco depresivo y el bipolar es lo mismo. Nada más que hace 100 años se le llamó así y ahorita se le llama bipolar. Y la depresión Menos, ¿no, bipolar... doctor? ¿Eh? Menos de 100 años. No, sí, Bueno, el maníaco depresivo es desde Krepel. Ah, maníaco depresión, no. Bipolar, ¿desde cuándo viene? 80, ¿no? 40 años más o menos. Ahora, Hace rato no planteé De los 90 para atrás, Ari. 80, creo. Bueno, 80. entonces, la depresión bipolar es parte del trastorno bipolar. ¿Y se atienden igual como los medicamentos? No, tiene uno que ver en qué fase está para ver qué medicamentos tiene. Y poner en la balanza, ¿verdad, doctor? Y poner en la balanza. Todo eso. La monopolar es la depresión solita. Bueno. ¿Un paciente bipolar puede tener una depresión monopolar? Yo creo que sí. Ok. Doctor, y también Aunque nos confundamos más. otra aportación, doctor. O sea, también de familiares, más bien, no tanto por estar fastidiando, sino la preocupación de lo que conlleva que caigas en un estado de eso, el daño que sufres, no es tanto por molestar. No, porque se preocupan pero así lo sienten los familiares. Pero es peor el, ¿verdad, doctor? Es peor definitivamente la enfermedad y todas sus consecuencias que la toxicidad del medicamento. Y es peor el abandono del familiar que el que esté chingando. Es más horrible que no haya familiar que te pele. Y eso es, que, ¿no? eso es lo que hay que ya contraatacar. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Eso ya se ve individualmente. Sí, vamos a platicar. No, te voy a presentar a Margarita. Ven para que No se me vayan, por favor. ¿Cómo empiezan las mañanitas a cantarse? A ver, cántenlas. Estas son las mañanitas que cantan a los muchachos bonitos. Pero ya no Ya cállense. Dios
gracias. Lo cogí. Bueno, es que esa palabra no se me ahorita me la pasan porque si no con el plumón para que quede bien marcado, pero si me prestan mi portafolio está una pluma, perfecto. Esta va a ser la venta. Bueno, lo tomé del brazo. Así es se para ve ti. mejor. Porque si no se nos iba. Fue el 13 de marzo. Sí, pero no importa. pero soy esquizo, así que ya. No importa, porque no lo felicitamos ese día. Pero ahorita, precisamente, ahí viene ya firmado, falta la de jefe, pero ese ya está, ese es de parte de y también queremos hacer entrega de una vez, nos pueden ayudar con un aplauso para Margarita. Una mentora extraordinaria en cuanto a organizaciones civiles, en cuanto a todo lo que se puede lograr. A Sergio Ortiz, que aquí está. Y si nos permitiera nada más un momento para entregar algunos reconocimientos que sí son muy importantes. Como saben, este esfuerzo nació gracias a FAPE, y pues cada vez nos hemos ido uniendo más. Ahorita ya estamos haciendo las cosas muy en conjunto entre FAPE también y Vida Bipolar, y a partir del viernes pasado se incorporó también Vida Límite, que es un esfuerzo en conjunto para trastorno límite de la personalidad, que como vimos la comorbilidad es muy fuerte, y queremos hacer un reconocimiento especial. ¿Se fue Ari? ¡Ari! 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 Ari, aunque se le y quiero que sepan que siempre ha estado apoyando todo lo que es, no nada más para la parte de bipolar, sino para todo lo que es el apoyo de enfermedades mentales, y siempre hemos contado con su apoyo. Estamos tratando de hacer un programa de televisión, Un reconocimiento especial al señor Mariano Vázquez Telles. Esta es una noticia que les hemos dado. Gracias al esfuerzo que hemos aprendido de Margarita, de AFAPE, a lo que hemos podido hacer juntos, desde hace muchos meses hemos estado trabajando en generar talleres, cursos especiales para familiares que tienen una persona con una enfermedad mental. Y Mariano, que es aparte un amigo desde la secundaria preparatoria, es un coach extraordinario que dijo: yo me pongo las pilas para hacerlo de forma integral, tomando en cuenta la parte psiquiátrica, psicológica, ontológica, está certificado en la parte de emociones, y hacerlo realmente completo para que la familia tenga un apoyo real y bien enfocado en las enfermedades. Ahora sí que hay que ser pioneros en ese aspecto, y ya lleva mucho tiempo trabajando en eso. Para que también me gustaría hacer un reconocimiento especial. Por supuesto, sí, ya te lo dije. No, yo no tengo. No. ¿Qué se ve? Un reconocimiento especial
que nos ha apoyado desde el principio también, por una causa muy noble. Yo creo que es un padre ejemplar, que ha dado todo por apoyar a su hija y a su familia. Eduardo, ¿por dónde andas? ¿Te me perdiste por aquí? Eduardo, que nos acompaña también tu esposa, Namide Askenazi, que de la misma forma realmente lo que se requiere, lo que es luchar con el apoyo que hay que dar como familia. Y este va para Pepe, que no vino hoy, pero sabemos que es un gran hermano y que siempre ha estado ahí. Me gustaría pedirle al doctor Aviña si nos acompaña para dar un reconocimiento muy especial a alguien que desde el principio ha formado parte del Comité de Revisión Científica de Vida Bipolar. Nos ha acompañado en entrevistas de radio, nos ha acompañado en todo esto, por lo tanto necesitamos también su firma. Aparte, es para el doctor Eric Juárez. Es de repente medio tímido, pero quiero contarles que hay doctores que nacen con la vocación, hay doctores que nacen aparte con el corazón de ayudar, cuando ya están en horas extras, que acaban cansados con consultas, todo. El doctor Aviña ha sido un ejemplo para todos sus alumnos y las personas que han estado en neurología nos lo han enseñado a nosotros. El doctor Eric no nada más nos ha apoyado cuando han habido entrevistas de radio, sino que en el mismo grupo que hemos seguido formando de Vida Bipolar, en el que también nos apoyamos con AFAPE, han tenido casos muy complicados. Acabamos de pasar dos de ellos, y que uno dice, bueno, pues ya a las 11 de la noche como que uno pues ha de querer descansar el doctor, ¿no? Y pues hay dos personas muy agradecidas que no vamos a decir los nombres, pero que pues básicamente le deben el estar bien al doctor, que inmediatamente se... están en las mejores manos para que pues no se despeguen de las pláticas de psicoeducación ni nada, porque el legado que está dejando el doctor Aviña no es nada más el de él, sino el de todos sus alumnos, que es sorprendente. No vino el doctor Jorge Álvarez Cervera, ya lo reprobó el doctor. La doctora María Yoldi también está trabajando. El doctor Cepeda también está ahorita. Perdón, qué bueno que no vino porque me equivoqué en el nombre. Y queremos hacer la presentación especial al vicepresidente de Vida Bipolar, el señor Mario Valencia Uribe. Pedagógica y de planeación y organización de Vida Bipolar. A él sí lo pueden felicitar por estar siempre atrás de Vida Bipolar, trabajar en todo lo que se necesita de la organización, el estar realmente al frente de todo esto. Siempre está muy callado. Yo normalmente paso aquí con verborrea y luego digo, ojalá y el doctor no me mande para la Casa Azul. Él se cuida más y dice, mejor no digo nada, mejor me pongo a trabajar. Entonces va con todo el cariño por parte de todos ustedes, porque quiero que sepan que gracias a FAPE y todos tenemos que mantenernos unidos. La condición de la enfermedad mental realmente no puede dividirse en una organización se dedica a una cosa y se organiza con otra. Como dijo el doctor Carlos Aviña, en psiquiatría la comorbilidad es la regla, no la excepción. Y es una cosa que hemos aprendido de Margarita y que hemos tratado de seguir sus huellas en todo lo posible, igual que de Sergio. A Paola Guerra Retón, que ahora entre Mario y yo se lo entregamos a ella. Por la parte de parte de pareja, para que no me diga que luego nada más me anda tapando y ya no le puedo echar la culpa a la hipomanía y a la
Un reconocimiento también a Morelia Garfias. Pero a las pláticas de vida bipolar he estado asistiendo y siendo un gran ejemplo en todo lo que hemos ido construyendo juntos. Y me gustaría que lo dieran Mario y Paola, si me hicieran favor, porque si no, creo que a mí se me va a cerrar la garganta. Entonces me gustaría que lo dieran ustedes. Si quieren, de Mario y lo de Paola, para que no digan que fue algo viciado, pero es que realmente gracias a ellos es lo que inició Vida Bipolar. Este es para Sergio Alejandro Bustamante Barragán, papá de Sergio, y es el que ha estado... ¡Bravo! De la misma manera a Linda Mercader de Bustamante, con muchísimo cariño. Un reconocimiento muy especial también, que aquí sí lo han conocido en neurología porque nos ayudó a cerrar de una forma... Ay, perdón. Es que es para que no se me aburran, si no van a decir ya que le corte, ya. O que me internen o que le corte. Entonces, de defensa propia. Perdón, Sergio. Sí. ¿Cuándo va a ser la próxima? La próxima, está esperando. Diana, ¿cuándo es? Es el 27 de abril. 27 de abril, Okay. ¿en 3 semanas? ¿En 3 semanas? Para ya volver a tomar el último sábado de cada mes. Perfecto. A las 10 ya. ¿A las 10? A las 10 porque ya no va a haber lo de los policías. Ah, ok, a las 10 de la mañana. No. Ya. Ahora, 10. entonces a las 10. Oye, Carlos, yo quiero hablar Sí. para que me digas cuáles son los temas. Claro. Excelente. Y aquí, pues ya lo conocieron en neurología, quienes pudieron asistir. ¿Qué tema no saben qué va a hacer? Ya está. ¿Qué adicciones y enfermedad mental? Adicciones y enfermedad mental. Estaba trastorno dual y adicción. Sí. Mira, Carlos, ahí te lleva Diana. Este es el adicción. Señores, no se nos vayan. No se nos vayan, ya vienen rápido los últimos. Aquí en neurología sí lo conocieron y hace rato que salió a tema, precisamente alguien que ha estado haciendo un trabajo realmente titánico, aparte de ser un gran artista, aparte de ser como decimos el tocayo por diagnóstico, al señor Horacio Flores. Si alguien le puede tomar la foto, porque si no, va a decir que nadie le dio la foto cuando le tocó. Si Paola, Ahí va Mario. le puede tomar la foto a la hora de recibir el reconocimiento. Les comento por qué es importante. Él, aparte de ser un extraordinario fotógrafo y pintor, tiene el mismo diagnóstico de nosotros. También somos, tenemos el mismo diagnóstico bipolar. ¿Sí ya se había notado? Pero, por supuesto. Y ha hecho una obra que le llama Radiografía de una mente bipolar o Radiografía de un cerebro bipolar. Y ahorita ya lleva 28, 27, ¿cuántos trabajos de episodios mixtos? 20 trabajos de episodios mixtos con diferentes familiares y pacientes que tienen. Ya pasados por ahí van a ser 36 y ese es algo pionero por este lado, y la exhibición fue tan buena que fue el cierre de neurología en la parte de área de investigación sociomédica. También tenemos un reconocimiento, esto voy a ir un poquito más rápido para que no se nos esperen, a Claudia Cárdenas. Ha sido un ejemplo de convocatoria, de dedicación, de paciente responsable, de que en realidad sí se puede cuando se está aquí con una buena educación, cuando se tiene realmente el interés de estar en episodio, como lo acaban de decir hoy, de salir adelante y de ver que la familia se involucre y que esté
bien pegada al tratamiento y haga una buena mancuerna con la familia. De la misma forma, aquí me falta un diploma que vamos a dar de forma simbólica, porque creo que faltó, que es para Elisa Valerio, que también seguramente lo tengo en el portafolio, pues si voy para allá, regreso, pero aquí está. Simbólico. El otro está en el portafolio ahorita, te hago el intercambio físico. Pero ahorita te lo cambiamos. Y para todos ustedes, de veras, un agradecimiento. No, espérense tantito antes de que agradezca. No, vamos a dar un aplauso también a Sergio. Entonces le damos uno simbólico. Ricardo, que también me gustaría que viniera para acá. Creo que se me quedó en el portafolio. Por ser un ejemplo realmente a seguir. Bueno, yo quería hacer la rifa. Bueno, la rifa, esa ya viene. La rifa. Acá está.